Buenos días. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el acto unilateral de sociedad. El acto unilateral de sociedad parte de ser un hecho jurídico que tiene como fin establecer entre las personas relaciones jurídicas. Crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. En la Ley 1014 del 2006, en el artículo 22, nos dice que se pueden constituir sociedades comerciales unipersonales de cualquier tipo o especie, excepto las comunitarias. Pero esta ley fue reemplazada cuando entró en vigencia la Ley 1258 del 2008, que dice que la única sociedad unipersonal que se puede constituir en la sociedad es la sociedad por acciones simplificadas, es decir, las SAS. Las sociedades por acciones simplificadas es una sociedad de capitales de naturaleza comercial y es la que se constituye mediante este acto unilateral, que constará con un documento privado. Los requisitos para constituir una SAS se pueden determinar en que tienen que tener un nombre, un documento de identidad, la razón social, el domicilio principal, el término de duración, una enunciación clara y completa de su actividad principal, un capital autorizado y suscrito y pagado y la forma de administración. Las empresas son la base de la economía para un país, para una sociedad. Por lo tanto, es muy importante el control que se ejerce en cada una de ellas, el control que se estipula que se va a seguir para el buen funcionamiento de cada una de ellas. Este control depende del momento en que se conforman las sociedades, el acuerdo al que llegan cada uno de los socios, los reglamentos o las reglas que es estipulada por cada uno de los socios en el momento de constituir una sociedad. Las sociedades pues obviamente están reglamentadas por por condiciones, por reglas. Entonces la idea es que cada una de las sociedades, que las reglas, los reglamentos que hay en cada una de las sociedades sean cumplidos y se hagan cumplir por parte de las directivas, se hagan cumplir para que se ejerza cada uno de ellos buscando como el bien, como el buen funcionamiento de la compañía, el buen funcionamiento de la sociedad, que esta sociedad dé los resultados que la junta directiva, que los accionistas esperan obtener de ella. Hay unos elementos de la esencia y la existencia, que esto significa que, cuando un negocio se halla inexistente, es porque se haya constituido sin las normas establecidas por la ley. Entonces es importante tener en cuenta cuando una sociedad es inexistente y cuando una sociedad está conformada dentro de los reglamentos establecidos por la ley. Una sociedad con ánimo de constituirse en sociedad sucede cuando las personas buscan ejercer la actividad comercial. Cuando hay pluralidad de las personas, esto significa que hay voluntad entre dos o más personas, siempre tiene que ser entre más de dos personas, que haya una voluntad para constituir una sociedad. Para que pueda llamarse sociedad tiene que haber una voluntad entre dos o más personas. Estas dos o más personas deben de estar en disposición de hacer aportes económicos, aportes de capital, bien sea en efectivo, bien sea en trabajo o bien sea en bienes, seres o inmuebles o muebles. Entonces deben de estar de acuerdo las partes, de acuerdo las personas que se van a incluir en ellas, las personas bien sean naturales o jurídicas, que vayan a conformar una sociedad. En el momento en que se vaya a hacer la repartición de las participaciones, se tiene muy en cuenta se va a tener muy en cuenta el aporte que cada socio hizo.
porque en el momento de hacer la distribución de la participación se va a hacer en base al aporte de capital, bien sea en efectivo, bien sea en bienes muebles e inmuebles, o bien sea en trabajo, como haya sido que haya hecho el aporte del socio, se va a tener muy en cuenta para hacer la repartición del capital. Para que el contrato en el caso de los elementos de fondo de validez del contrato de la sociedad, para que eso tenga validez, debe ser validado por cada uno de los accionistas. Cada uno de los accionistas deben de haber estado de acuerdo en la participación que va a tener cada uno, tanto en todos los aspectos de participación tienen que estar de acuerdo todos los socios, y todos los socios, los aportantes, deben haber aportado el valor que se acordó en la reunión que se hizo. Deben de estar aportados, los aportes ya deben de haber sido consignados dentro de la sociedad. Si fueron en efectivo, ese efectivo debió haber sido consignado en las cuentas o en la caja general de la sociedad. En el caso de que hayan sido bienes, muebles o inmuebles, deben de ya haber sido aportados. Bueno, en caso de haber sido de trabajo, ya tiene que el trabajo haber sido aportado para que el contrato de la sociedad sea válido. Y obviamente no debe tener ninguna consecuencia ilícita. Todo tiene que estar dentro de lo lícito, todo tiene que estar dentro de lo lícito, dentro de los parámetros legales normales para la constitución de una sociedad. Contrato de sociedad, sociedad de hecho y de acto unilateral de sociedad. De acuerdo al artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad comercial está sometida en cuanto a forma a los siguientes requisitos: escritura pública e inscripción en el registro mercantil. Tipos o formas de sociedad comercial. El Código de Comercio prevé varias formas societarias, entre ellas la sociedad colectiva, la cual se debe constituir en un nombre completo o solo en el apellido de alguno de los socios o algunos de los socios. Número de socios para la constitución y funcionamiento de la responsabilidad social es mínimo 2, máximo ilimitado. Administración de la sociedad está correspondida a todos y cada uno de los socios, quienes podrán delegarla a sus consocios o en extraños. La representación legal de la sociedad llevará implicada la facultad de usar la firma social y de celebrar todas las operaciones comprendidas en el giro ordinario. Derecho de expresión social de la sociedad colectiva. Aún delegada la administración en socios, tendrán derecho a inspeccionar por sí mismos o por medio de sus representantes libros y papeles de la sociedad en cualquier momento. Prohibición en cuanto a la competencia. Todo socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios o entre otras para exportar por cuenta propia o ajena directamente o por interpuesta persona la misma clase de negocios en la que se ocupe la compañía. Pago de aportes. No existe norma que en forma expresa ordene el pago inmediato o en determinado plazo de los aportes de los asociados. La sociedad en comandita simple. La razón social se formará con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión compañía y la abreviatura ICIA. Las causales de disolución por pérdida que reduzca el capital a la tercera parte o menos.